Muy buenos días a todos. A nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos les doy la más cordial bienvenida y como presidente de la Academia de Nivel Básico les agradezco su presencia el día de hoy. Le cedo la palabra a nuestro ponente, el arquitecto Gabriel Macías Agredano, que nos va a platicar sobre arquitectura tapatía. Muchísimas gracias, maestro, y le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, gracias maestra. Pues aquí tratando de que los muchachos se interesen un poquito más por la arquitectura tapatía. Corresponde a la segunda competencia, proyecto 1. Soy el arquitecto Gabriel Macías y vamos a presentar arquitectura tapatía. Es hablar del regionalismo crítico, comentar que el regionalismo se da en todo el mundo, pero las características son completamente diferentes según el lugar en donde se realice. Un ejemplo, lo comentaba hace poco, que no es lo mismo construir una casa en Guadalajara que una casa en Suiza. Cada uno va a tener su regionalismo, pero con características completamente diferentes. ¿Ok? Para esta presentación, yo tengo 5 apartados, que es hablar de las grandes exposiciones para que nos hagan un contexto de qué era lo que se hacía en arquitectura en ese momento, de cuando uno de los grandes exponentes de arquitectura tapatía, Luis Barragán, va a una de ellas y consigue algunos libros. Luego vamos a hablar de la ingeniería en Guadalajara, que es donde estudia Luis Barragán y otros compañeros. Vamos a hablar de las colonias después de la generación del 24 y finalmente las características y ejemplos de la arquitectura tapatía. Ay, no me deja. Las grandes exposiciones internacionales inician en la Segunda Revolución Industrial para 1851. La exposición internacional se llamaba la Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de todas las Naciones. Queda como nombre como exposiciones internacionales solamente. Y la utilización de materiales nuevos como el cristal y el acero. El ejemplo es el Palacio de Cristal de Joseph Paxton. Es en 1851 y es la reina Victoria la que lo inaugura, conociendo a este agricultor, Joseph Paxton, que tenía unos viveros, que invitó a la reina a conocerlos y le gustó tanto porque se metió al vivero sin bajarse de su coche. Entonces le pidió a él que lo hiciera y una característica es que tiene 1851 pies de largo, aludiendo al año de la inauguración de 1851. Esta es una de las de los planos. Ahí también vemos una imagen de la reina Victoria en la inauguración junto con el príncipe Alberto, que fue el promotor más grande de estas exposiciones, y una fotografía posterior a la inauguración. Aquí tenemos otra imagen. Después de varias exposiciones, viene la Exposición Universal de París de 1889, en donde erigen la Torre Eiffel de hierro con 300 metros de altura, 125 metros por cada lado en su base, y era la estructura más alta del mundo a este momento, y también la Galería de Máquinas de Hierro Forjado. Cabe comentar que en esta feria, que en esta exposición internacional, el Art Nouveau es cuando empieza la utilización de este estilo y de esta corriente, sobre todo para decoración. En esta exposición, México ya tenía algunos años mandando pabellones, pero cabe destacar
que don Porfirio Díaz, que llega al poder en 1877, al año siguiente manda a la exposición de 2 años después, a 1889, manda un pabellón de estilo neoindigenista. A pesar de que Porfirio Díaz permite la exportación de las corrientes y estilos arquitectónicos denominados eclecticismos, con la introducción de los neos o revivals o revivales, se preocupa mucho por el nacionalismo y empieza con este monumento a Cuauhtémoc, que está en el Paseo de la Reforma, y el Palacio Azteca lo manda, este es el Palacio Azteca que manda a la exposición de 1889 en París. Nos vamos a la Exposición Internacional de París de 1925. Esta es muy importante porque es a donde va Luis Barragán. En esta exposición, el Art Deco sustituye al Art Nouveau con figuras geométricas perfectas y más simplicidad en sus diseños. Aquí Luis Barragán conoce a Ferdinand Bach y se apasiona de sus libros Jardines Encantados y Las Palomas, las cuales trae algunos ejemplares y se las regala a sus amigos al regreso a su tierra natal, que es Guadalajara. Y es aquí una de las grandes inspiraciones, estos dos libros. Aquí está la portada de Los Jardines Encantados y la portada de Las Palomas. El de Las Palomas fue el primero, de 1919 a 1925, y el de Jardines Encantados lo hace en 1925. También es necesario comentar otra exposición más, que es la Exposición Internacional de Barcelona y Sevilla. Estas exposiciones se hacen en 1929, pero se hacen por separado, porque la de Barcelona solamente tiene países europeos, Estados Unidos y Japón. Y la exposición de Sevilla era la exposición iberoamericana, donde va y se presenta el pabellón mexicano, también de estilo neoindigenista con influencia maya. Cabe destacar que en la exposición de Barcelona, el pabellón alemán a cargo de Mies van der Rohe es de estilo internacional o movimiento moderno, es donde empieza este movimiento, que es muy, muy importante en la arquitectura. Aquí tenemos el pabellón mexicano de influencia maya, y aquí tenemos el pabellón alemán de Mies van der Rohe con la famosa silla Barcelona, que la hizo y la diseñó precisamente para este pabellón. Nos regresamos a México, a Guadalajara, específicamente en la Escuela Libre de Ingenieros. La ingeniería se enseñaba en la Escuela de Ingenieros del Estado de Jalisco, la cual cierra sus puertas en 1896. Egresado de esta es el ingeniero Ambrosio Ulloa, el que hace el mercado Corona, este que vemos en la imagen, y él salió de esta escuela en el Instituto de Ciencias y le piden al gobernador, cuando cierra la escuela, que les permita seguir dando clases en las instalaciones de ingeniería para los que no terminaron la carrera poder egresar y titularse. Primero les dice que sí, luego que no, y en lo que se abría o no se abría la escuela, ellos decían que querían dar clase y no querían cobrar absolutamente nada. Entonces, como no vieron ningún resultado, se junta con varios ingenieros notables de la época, entre ellos Gabriel Castaños y Guillermo de Alba, Navarro Branca, y se juntan para hacer la Escuela Libre de Ingenieros,
que por fin abre sus puertas en enero de 1902, pero cierra en 1925. Cuando se abre en la Escuela Libre de Ingenieros, es cuando inician. Esta es la casa particular, la casa donde habitaba el ingeniero Ambrosio Ulloa, que la cede o la presta para hacer la Escuela Libre de Ingenieros. Todavía existe esta finca, aunque solamente su primer crujía, porque en algún tiempo sirvió de antro, pues sí, de antro, y destruyeron todo lo demás, pero queda la fachada y la primer crujía. Hablar de las colonias, las nuevas colonias en Guadalajara que inician en 1898 para 1940, más o menos. Se conocía como colonias higienistas, se hacen al poniente de la ciudad, y aquí vemos algunas de ellas: la francesa, que fue la primera, de 1898, la americana de 1898 también, que este plano es muy, muy importante porque aquí ya vienen las primeras colonias y la hace Ernesto Fuchs. Si se fijan ustedes en el plano, que es de 1906, ya lo hizo el arquitecto Ernesto Fuchs, y él es el que promotor y el que inicia la construcción de estas colonias higienistas. Ahorita vamos a ver algunas características de las nuevas casas, porque ya no son como se venían construyendo en Guadalajara, con un patio central y con todas las dependencias alrededor de este patio central. Aquí toda la casa queda al centro de un jardín, la casa queda rodeada de un jardín. Se meten los baños a la casa, porque anteriormente estaban en el segundo patio o patio de servicio el baño, así que si tú tenías necesidades por la noche o en lluvia, tenías que salir al segundo patio para poder hacer tus necesidades. Y aquí ya está dentro de la construcción. La iluminación y la ventilación se daban a través de estos jardines alrededor de las casas. Aparece el closet, porque antes no había este espacio dentro de las casas, porque se utilizaban muebles, el famoso ropero de la abuelita de 3 lunas, etcétera. Y también tenemos un pequeño porche. Más al ratito vamos a ver algunas características de esta arquitectura, pero se estaba construyendo con el estilo ecléctico que les comentaba hace rato, que el eclecticismo significa la unión o conjunción de varios estilos o corrientes arquitectónicos en un solo ejemplo. También está la colonia Reforma, la colonia Donato Guerra y la West End. Aquí vamos a ver las nuevas colonias de Guadalajara. Vamos a ver dónde están ubicadas. Este plano ya es de 1908. Aquí está la colonia francesa. Aquí vamos a ver la colonia americana, que fue la primera que hizo completamente el ingeniero Ernesto Fuchs. Y si vemos, tiene una traza completamente diferente a oriente, poniente, norte, sur, que tenía la traza de Guadalajara, porque por ahí pasaba el cauce de un río, siguieron este cauce y el dueño de los terrenos le pidió a Ernesto Fuchs que así quedara con esa traza diferente. Si nosotros vemos los planos, nos damos cuenta en los planos actuales que esa colonia sí tiene cierto grado diferente al famoso dominó que se hacía en las calles en la época virreinal. También está la colonia moderna, que está un poco más al sur, pero también al poniente de Guadalajara. La colonia Reforma, que está pegada a la colonia francesa y envuelve a la colonia americana, que por cierto, la francesa, la americana y la moderna ya se conocen todas como la colonia americana en la actualidad, la zona de Chapultepec. Tenemos la colonia Donato Guerra, que a través de los años pierde su nombre
pierde su nombre y es parte de la colonia moderna. En este plano vienen los nombres perfectos de cada una de las colonias. Plano de 1908. Y la colonia West End, que era el final del oeste, que también ya se conoce como la colonia americana, no sé por qué, pero es pegado a la glorieta La Minerva. Y esta fue en 1910. Ok, la generación del 24, lo que hablábamos de la enseñanza de la ingeniería, hay una generación muy importante donde salen egresados ilustres, que son los que vamos a ver, que es Pedro Castellanos Lambley, Luis Barragán Morfín, Rafael Ursúa Arias e Ignacio Díaz Morales. Las influencias de la Escuela Tapatía de Arquitectura, que se da en el periodo de 1927 a 1939, más o menos, que es cuando se construye, es los conventos, las haciendas, la arquitectura mediterránea, la arquitectura popular mexicana. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un taller de cerámica en Tonalá, y este tipo de arquitectura se rescata. Los libros de Ferdinand Bach que trae Luis Barragán de Europa y se los regala a sus amigos, Pedro Castellanos, Rafael Ursúa e Ignacio Díaz Morales, entre otros. Y aparte las artes decorativas, que fue lo que vio Luis Barragán en la gran exposición internacional de París en 1925. Ellos empiezan a construir hasta 1927. Aquí vemos cuáles son los materiales. Ladrillo, adobe, que era lo que construían las casas, la gran mayoría son de adobe. La teja vidriada, que era verde, que se utilizaba en citarillas o en techos inclinados o solamente como ornamentación, también lo vamos a ver más adelante. Los vidrios de colores que permitían, que transmitían tranquilidad, paz, una cuestión muy monástica. Los enjarres rústicos que tenían alguna textura, que ya no eran como muy pulidos, que permitía que con la luz del sol tuviera un juego de luces y sombras todas las fachadas. Los remates geométricos en fachadas, como por ejemplo aquí podemos ver una esfera, algunos macetones, pero ya no los macetones que se utilizaban en el eclecticismo, que eran como mucho más grandes, como macetones. Aquí se utilizaban figuras geométricas. Y la cantera en jambas y fuentes. La madera torneada y labrada. Aquí podemos ver una reja de madera torneada, o aquí un pasamanos de madera labrada, que por cierto utilizaba el color de la madera, pero también Barragán empezó a meter un color en los costados de la madera. Ahí podemos ver, esta es la Casa González Luna o Yteso Clavijero, que está pintada de azul. Las características tipológicas. Utiliza los arcos de medio punto, ¿ok? En todas sus construcciones. Las citarillas. ¿Qué son las citarillas? En la arquitectura popular mexicana, en las bardas perimetrales, ponían dos ladrillos en forma de triángulo y hacían la barda, no la hacían sólida completamente, permitía que estuviera translúcido. Y en esta época de la Escuela Tapatía de Arquitectura se empezó a utilizar la teja vidriada verde para hacer la citarilla, que sería, así se ve mi cursor, ¿verdad? Ok, gracias. Esto lo conocemos como citarilla, pero también tenemos la citarilla con los triángulos, que lo vamos a ver más adelante en una de las fincas que tenemos como ejemplo. Los porches.
Esto también es una característica nueva. El porche ya sustituye al zaguán de las casas del patio central. El porche permite que la gente llegue, se resguarde del sol o de la lluvia, pero sin ingresar todavía a la casa. Está al exterior, pero dentro de la construcción. Las pérgolas, que también se utilizaron muchísimo, sobre todo de madera, y todo esto que fue influenciado por los dibujos que trae el libro de Ferdinand Bach, que se comenta que todo lo copiaron, pero lo copiaron de una manera magistral, ¿saben? Está espectacular. Las fuentes, se utilizan las fuentes, espejos de agua, como en las mezquitas, como en los patios mozárabes, y se empiezan a utilizar también en esta arquitectura. La herrería y barandales se puede utilizar de hierro forjado, de hierro vaciado o de madera, como es en este caso. La casa Aranguren, que es alguna de las que podemos llegar a ver si es que vamos al recorrido, esperamos que sí. Las ventanas de estrella, empiezan a utilizar mucho estas ventanas de estrella con los vidrios de colores que les comentaba, o vidrios transparentes. Ya tienen los baños al interior y los jardines circundantes que hablábamos. También tenemos nichos, aunque parezca que sea como neovirreinal o neocolonial, también vemos que es una característica de la Escuela Tapatía de Arquitectura. Unos nichos a veces simulados, ahorita vamos a ver en otro ejemplo, que solamente pareciera que estuviera solamente pintado y que no tenga el nicho como tal. Estos son los nichos. Y también tenemos la utilización de las tejas vidriadas como elemento ornamental, no para techos inclinados. Ok, por ejemplo, aquí en la Casa Révora de Pedro Castellanos, una de sus mejores obras, vemos que está incrustado una línea de tejas. Y esta línea de tejas permite que el juego de luces se vea doble. Estos arquitos que hacen la alineación de las tejas y la iluminación del sol permite que se vea doblemente estos arquitos en línea. Aquí también podemos ver los remates. Son esferas pintadas también de colores. Vamos a ver un ejemplo de Luis Barragán, la Casa González Luna, que ahora se la conocemos como Iteso Clavijero, que es de 1929. Aquí podemos ver el porche. Aquí se alcanza a ver un poquito, una fotografía más adelante, vamos a ver. La fuente, las tejas, que ya no es de un techo inclinado, es un techo plano, pero está en el remate alrededor de esta como torre, que es donde se encuentran las escaleras, la vinculación vertical. Tenemos los arcos de medio punto, que por cierto, esta fue una remodelación de muchos años después de construida por Ignacio Díaz Morales, fue la remodelación. Aquí tenía ventanas alargadas como las que se alcanzan a apreciar un poquito de un costado, ¿ok? Las puertas de madera con chapetones también era característica de aquí, que también se toma de los jardines encantados de Ferdinand Bach. Aquí vemos la fuente. Todas las fotografías de aquí en adelante son de mi autoría, porque no les puse ni siquiera la marca de agua. Pero todas estas fotografías las he tomado yo cuando hemos hecho el recorrido. Esta es la Casa González Luna, o Iteso Clavijero, que estamos en el porche y en donde está la fuente. Ahorita es un espejo de agua, que así fue concebida al principio, pero después se le puso una salida de agua al centro, que hay momentos que es espejo de agua porque no se mueve más que con el aire, el agua,
y refleja perfectamente todo, como lo podemos ver aquí, o se prende, se abre la llave y empieza a caer un chorro y permite el sonido que es muy tranquilizante, el sonido del agua. Aquí podemos ver otra cosa que se empieza a utilizar en la Escuela Tapatía de Arquitectura es la quinta fachada o el techo jardinado, ¿sí? A veces sí eran pequeños jardines o también tenían la utilización del techo como tal. En esta, que es la casa y techo clavijero, está el pergolado, que al principio fue de madera, pero con el paso de los años se empezó a destruir la madera por falta de mantenimiento y ahora la vemos de concreto. Pero es el techo de la casa y techo clavijero. Aquí vemos una puerta con chapetones, que es la puerta que podemos ver aquí, que es la que da a entrada de servicio, se puede decir. Y también tenemos la casa, la puerta del ingreso principal, con una mirilla espectacular, pero era como para enanitos, porque una persona de unos 65 a unos 80 más o menos vendría su vista aquí. Entonces la gente veía por este lado que está muy, muy bajita, no sé por qué lo hicieron tan bajita, pero esta puerta está espectacular. La utilización de arco conopial también de la arquitectura morisca, que aquí sí ya la conocemos como neomorisca. También se retoma de los grabados de Ferdinand Bach en sus libros Las Palomas o Jardines Encantados. Aquí tenemos otro ejemplo de Pedro Castellanos. Casi siempre cuando dan un ejemplo de Pedro Castellanos, dan la Casa Révora, que es un ejemplo espectacular. Claro que sí, ya vimos algunas fotografías. La ventana de estrella era de Pedro Castellanos en la Casa Révora, pero yo estoy compartiendo la privada del Torreón, que ahora son los bungalows de Metria. En alguna ocasión, dando un recorrido hace 10 años, me gustaría comentarles, habían tapado todos los bajantes. Solamente estaba la primer casita, esta que estamos viendo que era la primer casa, era la única que estaba habitada. Todas las demás estaban deshabitadas y todos los bajantes los habían tapado para que en época como ahorita, de época de lluvias, se hiciera un tipo alberca en todas las bóvedas, reblandeciera la bóveda y se vinieran abajo. Tenía una tela de gallinero al principio, después, ahorita vamos a ver un arco rampante que tiene esta casa, y estaba roto, y por ahí nos metimos un grupo de amigos que hicimos un recorrido de arquitectura tapatía. Tuvimos la oportunidad de meternos a todas las casitas, y es como una vecindad, ¿ok? Pero con todos los servicios cada una de las casitas. Nos metimos, barrimos, limpiamos, y pudimos, me siento orgulloso de decir que se pudo rescatar esta obra porque estaba a punto de venirse abajo. Y ahora son los bungalows de Metria. Carísimo, pero hermoso quedó, ¿ok? Aquí podemos ver una banca de madera que también se utilizó en la época. Esto nos recuerda mucho las bancas monacales, de los monasterios, de los monjes. Aquí tenemos el porche. Aquí podemos ver estas casitas, estas privadas, sobre todo Pedro Castellanos hizo varias de ellas en Guadalajara, también en las colonias. Hubo una época al inicio de los 30 que la Gran Depresión de Estados Unidos alcanza a algunos grandes empresarios en México, entre ellos empresarios en Guadalajara, y su estatus económico bajó muchísimo, pero ellos no querían perder el estatus social. Entonces, Pedro Castellanos, en lugar de hacer una casa al centro del jardín, hace este tipo de privadas con este estilo de la Escuela Tapatía de Arquitectura, donde hemos visto todos estos elementos. Por ejemplo, aquí se alcanzan a ver 3 nichos. El central es un poquito más grande. Cuando nos metimos y limpiamos, todavía existía una virgen de madera, desapareció. Si vemos, la teja
verde vidriada existe aquí, pero solamente como elemento ornamental, no es un techo inclinado completamente. Aquí sí es un poquito inclinado completo, pero aquí está el porche de una casa, el porche de otra casa y otros porches. Aquí también en estos porches tiene la singularidad que tiene un vano con arco conopial. Se utilizó mucho en esa época. El ya es actual, ¿sí? Este es el arco rampante que les digo que tiene la casa, la privada del Torreón. Tiene un corredor central, aquí se alcanza a ver perfectamente una fuente y la foto anterior, donde están los muchachos, es hasta el fondo donde estaban las últimas dos casitas. Y este es el famoso torreón que nos recuerda las imágenes del libro de Ferdinand Bach, Los Jardines Encantados o Las Palomas. También aquí podemos ver los arcos en el remate del torreón, aquí ya sin la teja, pero sí los arcos, para que el juego de luces y sombras sea más llamativo. De Rafael Ursúa, su obra máxima de este estilo de la Escuela Tapatía de Arquitectura es la casa del Dr. Fara. Hoy es un restaurante que se llama Los Arrayanes, que se encuentra en Avenida Vallarta y... ¡Ay, se me fue el nombre! Una cuadra antes de llegar a la de Unión. Ok, aquí podemos ver estos triángulos que les comentaba, que es la citarilla, ¿ok? Sí recuerdan que les dije de esas bardas perimetrales en las casas de los pueblos donde ponían dos ladrillos, pues aquí ya lo hace de forma más estética Rafael Ursúa, porque él vivió toda su vida en la Sierra del Tigre, en Concepción de Buenos Aires, y esto lo traslada de una forma magistral. También aquí está el porche, ahorita vamos a ver. Este es el porche, el interior, ya por fuera de la casa, pero dentro de la construcción. Rodeado de jardines. Rafael Ursúa utiliza muchísimo este tipo de candiles en forma de estrella. Había otras en forma de vera con estrellitas que ahora se venden mucho en Tlaquepaque, pero esto se empezó a utilizar hace muchos años. Estamos hablando de 1936, de la década de los 30, Rafael Ursúa. Aquí vemos otra vez la citarilla, los arcos de medio punto, la fuente, que era un elemento muy esencial en este tipo de construcciones de la Escuela Tapatía de Arquitectura, las plantas, porque aquí era jardín y ahora ya, como es restaurante, tiene piedra de piso, pero se conserva ese ambiente fresco de jardín con todas las macetas que están alrededor. Este es un pasillo para los servicios que da al patio de servicio y el patio interior o jardín interior, que es donde se tomó la fotografía. De nuevo vemos el arco conopial, ¿ok? Y por último, vemos el ejemplo de Ignacio Díaz Morales con el conjunto regionalista para el señor Berea Prieto. Esta se encuentra en la de López Cotilla y es casi una manzana completa, pero por la de López Cotilla es de calle a calle completito. Aquí podemos ver, eso no sé por qué, aquí podemos ver la famosa citarilla, que por dentro está pintada de azul. Aquí vemos, esto es característico de las construcciones de Ignacio Díaz Morales. Él enmarcaba un patio interior superior, lo enmarcaba y podemos ver este ejemplo en muchas de las construcciones de este tipo que son de Ignacio Díaz Morales. Quizá Pedro Castellanos o Rafael Ursúa, Luis Barragán dejaban el patio
sin el enmarcamiento, sin enmarcarlo. Este es de la parte de atrás por la calle Libertad, del mismo conjunto. Está un poquito modificado ya, pero se alcanza a apreciar que es el mismo estilo con los arcos de medio punto, el jardín alrededor, etcétera. En casi todo esta placa la puse para que cuando vayan ustedes caminando, ya sea por el centro, en Tlaquepaque, en Zapopan, en las colonias, van a ver este tipo de placas de la ronda. Las puso la arquitecta Mónica del Arenal hace unos 15 años más o menos. Se pusieron como 3,000 placas en donde te dice de qué se trata lo que estás viendo. Están en el piso. Es Conjunto Berea Prieto del arquitecto Ignacio Díaz Morales, el año en que se hace y el estilo en que se está haciendo. Y es una idea buenísima que se trajo la arquitecta de Barcelona, porque en Barcelona ya se encuentran este tipo de placas. Tuvo un arreglo con las personas que tenían esta idea en Barcelona y se la trae para Guadalajara y es muy buena. Hay algunos errorcitos en algunas placas, pero vale la pena porque nos dice al menos quién lo hizo, para quién lo hizo, qué año y qué estilo es. Para que cuando caminen por Guadalajara y vean, parece tapa de alcantarilla de repente y nos confunde, ¿sale? Vean lo que les comentaba. De la esquina, el patio superior que enmarca Díaz Morales, la utilización de la curva en la esquina y la citarilla. Esta citarilla es como más alargada el triángulo, si se dan cuenta, no es como las que hizo Rafael Ursúa en Los Arrayanes, en la casa del doctor Para, pero también es una citarilla. Las macetas ya fueron posteriores porque no tenía macetas colgadas, solamente tenía macetas al interior del patio. ¿Ok? Y es una serie de varias casitas. Me tocó ya en uno de los recorridos que nos dejaran ingresar a la otra esquina, que por cierto es un despacho de arquitectos muy, muy jóvenes. Y si nos toca que esté abierto el día que vayamos, poder entrar y conocer el interior de estas casitas, de este conjunto regionalista. De mi parte es todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en el recorrido. ¿Ok? Nomás, permítanme tantito. Quería comentar. Aquí lo tengo. Voy a recomendar una conferencia. Bueno, no es una plática de la doctora Alejandra Robles, donde aparte de presentar su libro que se llama Conceptos de la Arquitectura Regionalista en las Colonias Americana y Reforma, que este libro lo pueden conseguir en el Quad. Déjenme salir para... Ok. Lo pueden conseguir y donde viene una tabla con todas las casas regionalistas de la zona, de las dos colonias, la Reforma y la Americana, que no solamente vienen aquí, aquí compartirles, les voy a mis alumnos, ya les puse a algunos la plática de la doctora, donde con mayor profundidad solamente en estas dos colonias y habla de más ejemplos de cada uno de los 4 ingenieros, que solamente al final 2 fueron arquitectos, Ignacio Díaz Morales y Luis Barragán. Y aparte les he compartido este libro, perdón la portada, está en mi Biblia, yo creo que todos, de hecho, la doctora Alejandra Robles y un montón de personas, arquitectos, que hablamos y que nos apasiona la arquitectura regionalista, este libro, a ver si alcanza a leer más, se llama Espacios, Color y Formas en la Arquitectura, Guadalajara 1910-1942. Sí, es de Laura Olarte, Salvador Díaz García y Jaime Fernández Martín.
que yo ya lo he compartido a muchísimos alumnos en digital para poder seguir compartiéndolos. De hecho, algunas de las plantas que van a utilizar ustedes en esta segunda competencia salieron de este libro, ¿ok? Pero sí me gustaría, al menos yo ya mis 3 grupos de primero ya se los compartí y me gustaría, maestra, compartírselos a ustedes para que se lo puedan compartir a los muchachos. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. Vamos, por favor, chicos, a hacer preguntas en el chat. Tenemos 116 alumnos conectados. Calixto dice, ¿para cuándo se tiene planeado el recorrido? Como dijo el arquitecto, todavía no tenemos fecha porque estamos esperando a las indicaciones de nuestro rector general. En cuanto el rector general nos diga cómo vamos a continuar después del 15 de octubre, yo creo que estaríamos planteando estas fechas, las estaríamos ya corroborando. Bien. Chicos, en el chat, por favor, preguntas. Vamos aprovechando que tenemos aquí al maestro. Yo creo que todo quedó tan claro que no les quedaron dudas, maestra. Me tengo que echar porras, maestra. Yo creo que sí, fue muy, muy claro, entonces por eso no. Tienen más preguntas por el recorrido que por la exposición. Dice, ¿cuál es la duración del recorrido generalmente? ¿Cómo cuánto dura, arquitecto? Entre 5 y 8 horas, maestra. Les pido zapatos cómodos, que lleven agua, que lleven una cachucha, un sombrero, porque caminamos un montón. Pero sí dura lo mínimo 5 horas y lo máximo 8 o más. Alguna ocasión hasta las 7, 8 de la tarde porque los muchachos querían continuar. Muy bien, muchas gracias. A ver, ya tenemos preguntas. Dice María, ¿qué considera en lo personal que es lo más representativo de la arquitectura tapatía? Híjole, es que son un montón de construcciones las que pudiera decir. Está el Colegio de Arquitectos de Barragán, la Casa de Ursúa, hay un montón, hay un montón. Lo más importante es dar a conocer cada vez más a estos 4 grandes exponentes que son Ignacio Díaz Morales, fundador de la Escuela de Arquitectura, Pedro Castellanos, Rafael Ursúa y por supuesto el único premio Pritzker mexicano que tenemos, que es Luis Barragán. Muchas gracias. Y un poquito relacionada con esta pregunta, Sofía nos dice, ¿cuál es su casa favorita de todas las que se mencionaron? Ay, todas. Es más, me encantaría vivir y morir allí, pero con los muebles que tenía en la casa de ese clavijero, por ejemplo. Híjole, se me hace espectacular, por eso siempre pido permiso desde 2 semanas antes cuando voy a hacer el recorrido para que nos permitan pasar a los jardines. Se me pasó comentarles, por ejemplo, que otra característica es que tenían el jardín público dentro del jardín, dentro del perímetro de la casa, estaba el jardín público y el jardín privado. Y estaba dividido con un arco de medio punto y con rejas de hierro forjado o de madera forjada o labrada. Y cualquiera de ellos, quitaron esa en el texto clavijero y yo la regresaría a su estado original con ese arco de medio punto que perdió, las escaleras que bajan a donde estaba la alberca, que es una remodelación de Ignacio Díaz Morales, porque fue yerno del licenciado González Luna, se casó con una de sus hijas, vivió a un costado y después remodeló la casa. Y ese kiosquito y fuente que tiene en el jardín interior posterior, espectacular, también tomado de los Jardines Encantados de Ferdinand Bach y hecho por Rafael Ursúa en la casa de Luis Barragán, la casita de su clavijero. Ahí es donde yo creo que la mejor. Todas.
Muchas gracias. Jacqueline dice, ¿el techo inclinado era decorativo o cumplía con una función en particular? En la mayoría de los casos es decorativo en esta arquitectura. En la Escuela de Arquitectura Tapatía, solamente era decorativo en algunos casos. Hay otros casos que sí tienen para permitirla correr el agua, pero en la mayoría son decorativos. Muchas gracias. Diego dice, ¿cree que el regionalismo sobreviva en un mundo globalizado? Por supuesto que sí. No nos debemos de olvidar la historia porque si no estamos en peligro de repetir la historia. Y no hay que repetirla, pero sí necesitamos conocerla y respetarla y conservarla. No olvidarnos. Totalmente de acuerdo. Dice Calixto, aproximadamente cuánto ha crecido Guadalajara desde el plano que se mostró. Híjole, como unas 20 veces, más o menos, unas 20 veces. Es mucho, muchísimo. Hay otro libro importantísimo que también tomé como referencia, que es La Cuadrícula de Eduardo López Moreno. Y ahí te dice cómo va creciendo Guadalajara, algunos planos, y este es hasta 1991. Del 91 a la fecha creció exponencialmente. Es demasiado lo que ha crecido Guadalajara. Adelante. Muchas gracias. Nos preguntan de la bibliografía, pero yo creo que les podemos compartir una lista, ¿verdad, maestro? Al final yo Tengo la mando los lista. correos. Sí, tengo la lista en la presentación. Lo que pasa es Ah, que cierto. ahí está en la presentación, la puse al final, Ujú. pero no grabé una hoja, me falta todavía una hoja con más bibliografía y con las páginas web que utilicé para la presentación. Ah, muy bien. Entonces yo creo que en el transcurso de la semana les compartimos más información, chicos. Claro, claro que sí. Jacqueline dice, ¿el recorrido es solo para sus alumnos? Ya se sintió No, celosa. no, claro que no. De hecho, yo daba clase en primero y surgió de, de hace 6 años de un amigo arquitecto que también da clases en primero, que es el arquitecto Alejandro Alvirde, que me dijo, oye, ¿tú qué haces recorridos para otra gente? Porque yo empecé a dar recorridos cuando regresé de Estados Unidos. Me traje esa idea de la Frank Lloyd Wright Association de Chicago. En Chicago dan recorridos 2 veces al año, entonces me gustó tanto la idea que yo aquí no lo hice solo, les aseguro que yo solo no hubiera podido. Fue un grupo de amigos también apasionados por la historia y la arquitectura de Guadalajara que empezamos a hacer recorridos y empezamos a hacer recorridos temáticos. Por ejemplo, la calle real de San Francisco, el convento de San Francisco, los conventos en Guadalajara, etcétera, etcétera. Y empezamos también a hacer los recorridos en las colonias de la escuela, la arquitectura tapatía, la escuela de arquitectura tapatía, perdón. Y y de ahí surgió y me dijo Alejandro que si podía llevar a sus alumnos hace 6 años. Tengo 6 años dando el recorrido, a excepción del 2020, hace un año que no pude dar clases, el único semestre que no he podido dar el recorrido, porque todavía el semestre pasado sí lo di. Entonces esperemos que también. Muchísimas gracias. Esperemos que sí. Jacqueline dice, no sé si planteo bien la pregunta, pero ¿qué opina de que se haya venido arquitectura de otros países a México? Es buenísimo. O sea, igual que de México exporta arquitectura y tenemos exponentes actuales que están exportando las ideas mexicanas de esos colores, de esos patios, de esas fuentes, y se están exportando. También importar es buenísimo, o sea, hay una globalización, pero que sí te permite ver la diferencia de una a otra arquitectura, ¿sale? Pero no me parece mal. Muchísimas gracias. María dice, ¿qué identifica la arquitectura ecléctica? Una disculpa si ya lo mencionó, entré algo tarde.
Ok, ¿qué identifica? La unión de dos o más corrientes o estilos arquitectónicos en una sola obra, ¿sale? Así de simple. Muchísimas gracias. Osvaldo dice, ¿cree que combinar estilos de arquitectura moderna con la tradicional tapatía es buena idea o es mejor apreciar cada una por separado? Es mejor apreciar cada una por separado. Ya no podemos hacer una casa, por ejemplo, que también está en la colonia Reforma, la casa de Guadalupe es uno, que es neovirreinal. Hacer casas de ese tipo ahorita en Guadalajara, híjole, una, costaría muchísimo dinero. Dos, está fuera de tiempo. Entonces sí, hay que ir con la época, por supuesto. Hay que respetar, en lugar de tumbar, hay que respetar, pero sí avanzar, como estamos avanzando en todas las áreas. Muchísimas gracias. Jonathan nos dice, bueno, dice Jonathan, no es pregunta relacionada al tema, pero ¿cuál sería su top de libros o en su defecto de escritores que recomendaría de leer para nosotros? Bueno, yo creo que podemos hacer también una lista y compartirla. Mi Biblia y la Biblia de la mayoría de todos es este. Gracias a este libro, cuando yo era estudiante de segundo, tercero de arquitectura, me encontré este libro, que fue una tesis para titularse de arquitectos los tres autores, y desde entonces lo tengo y lo tengo con mucho cariño. Yo estuve en el 2002 más o menos, no, 92. Era estudiante cuando lo conocí y no lo conseguí hasta el 2002. Ahí pueden ver mi firma. Y este es el que se ha compartido desde hace 6 años a los muchachos de primero. Muchísimas gracias. Patricia dice, ¿cuál considera que es la característica más representativa de la arquitectura tapatía? Son un montón, son un montón. Arcos de medio punto, los jardines, las fuentes, las ventanas de estrella, la teja vidriada, las citarillas, la madera torneada, la madera labrada, los porches, es todo, todo en conjunto. No hay una sola cosa que digas, es que esto es, porque puedes encontrar en una construcción un solo ejemplo y no es arquitectura tapatía. Muchísimas gracias. Edgar nos pregunta, ¿qué elementos de la arquitectura regionalista cree que podrán seguir existiendo en la nueva arquitectura que se está desarrollando actualmente? Todas, lo acabo de decir, no es arquitectura tapatía, la escuela de arquitectura tapatía no lo va a hacer, pero sí va a retomar algunos elementos y continuamos con el regionalismo crítico, porque son materiales de la región que tenemos que seguir utilizando y todos pueden seguir sirviendo. Abraham nos dice felicidades por su dominio del tema y su pregunta es, ¿con el paso del tiempo se han ido modernizando los entornos de las fincas que expuso? ¿Cree que esto ha afectado a su esencia? A su esencia no, a su entorno sí, así es. Los edificios altos, por ejemplo, un edificio que vamos a hacer en el recorrido es el Hotel Demetria, que está con dos casas, una de Pedro Castellanos, Art Deco, y otra de Luis Barragán, neomudeja, sobre todo el porchecito que tiene de madera y teja. Este edificio de concreto y vidrio sí modificó el entorno, pero la esencia de las casas no. José nos dice, ¿se podría decir que Luis Barragán es el mejor arquitecto de México hasta el momento? No el mejor arquitecto de México hasta el momento, no. Es el único que ha ganado el premio Pritzker, que es excelente, sí, sí lo es. Que me maravillan sus colores, sus ideas, las cuestiones revolucionarias, todas las etapas que él pasó, porque esta es la primera etapa de construcción de él. Pero, por ejemplo, el Pedregal
de San Ángel, esas casas modernistas, la Casa Gilardi, la Capilla de las Capuchinas, pero no es el mejor. ¿Es uno de los grandes? Sí, pero tenemos muchos arquitectos, hay que conocerlos. Por eso es obligatorio para todos los primeros conocer la biografía de arquitectos internacionales, nacionales y de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Daniel dice, ¿qué se puede hacer con las casas en este tipo de colonias que no se pueden tocar por ser patrimonio para darles un uso? Hacer lo que hicieron los muchachos en el conjunto habitacional de Ignacio Díaz Morales, lo convirtieron en un despacho de arquitectos. Pueden ser oficinas. Es que no podemos tener una ciudad museo, ¿saben? ¿Podemos rescatar las fincas? Sí, pero hay que darles un uso adecuado. Si ya no como casa habitación, porque es muy cara su manutención, sí darles otro uso. Por ejemplo, hay un montón que vemos en Vallarta, por la calle de Vallarta, desde Enrique Díaz de León hasta la Minerva, pasando por el ecléctico, el regionalismo y el modernismo, que ya tiene otro uso. Cambió el uso de suelo de estas fincas, pero conservaron las fincas. Es tenerlas en uso para su conservación. Muchas gracias. El maestro Irigoyen nos pregunta, ¿qué opinas sobre Guadalajara, la campeona en destrucción del patrimonio edificado? ¡Ay, ni me diga, arquitecto! Odio eso, odio eso. Odio que la gente que está precisamente para salvaguardar el patrimonio arquitectónico ponen su firma para poder destruir alguna finca patrimonial y decir es que no tenía valor patrimonial. Híjole, Guadalajara no puede ser patrimonio de la humanidad, la ciudad, porque ha perdido más del 60% de su arquitectura. Las colonias ha perdido más del 60-70% de la arquitectura, pero tenemos muy buenos ejemplos que se pueden recuperar todavía. Muchas gracias, maestro. Maestra. Fátima nos dice, felicitar al maestro, me gustó mucho su presentación. Julieta dice, ¿cuáles regionalismos son los más famosos? Es que según del lugar en el que estemos hablando, por ejemplo, el regionalismo tapatío fue punta de lanza para toda la República, por ejemplo, en los inicios del siglo XX, ¿sale? Se hicieron desde el 27 al 39 más o menos, pero el regionalismo crítico está en todo el mundo, no podemos decir cuál es más, cuál es menos, cada uno tiene sus características propias, el clima, los materiales, las formas constructivas, etcétera. Muy bien, pues esas son todas las preguntas del chat. Ya esperamos ahí unos minutitos si no han participado más. Yo creo que ahora sí ya quedó más clara la exposición para los chicos y parece ser que sí les llamó mucho la atención porque hubo bastante participación. Eso me da mucho gusto. Entonces, siendo las 10:10, creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Agradezco nuevamente al ponente por habernos acompañado y por habernos brindado de su valiosísimo tiempo y sus conocimientos, y a todos los que estuvieron presentes y conectados desde temprano con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Nomás les pido a mis alumnos conectarnos ahorita para algunas indicaciones, por favor. Muy bien, voy a dejar de grabar.